tenemos hoy como invitado al filósofo español Fernando Savater, uno de los intelectuales más sólidos de la actualidad, nacido en San Sebastián, a pesar de ser vasco, perseguido por el nacionalismo vasco, incluso amenazado de muerte en su momento, más de 50 libros o una cantidad casi infinita, diríamos, excesiva en todo caso. Una bibliografía agobiante, pero tan agobiante como rica, de manera tal que vamos a tener un diálogo muy interesante con Juan José, como siempre, y Savater. Vamos a ir ahora a los auspicios y enseguida introducimos este diálogo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, ¿qué te han inspirado las lecturas de los libros de Savater? Bueno, mirá, son tantas las preguntas que yo le quisiera hacer ahora a Fernando que realmente lo único que voy a poder hacer es enunciarlas, ¿no? Para que después seleccionar algo. Yo creo que si hay una constante en toda su obra es ser siempre una alternativa entre dos polos. Por ejemplo, bueno, en el plano político, una alternativa entre izquierda y derecha. Después vamos a ver qué se entiende por izquierda y por derecha. En el plano de las ciencias sociales, digamos, entre individualismo y sociedad. En el plano filosófico, entre racionalismo y el irracionalismo de su juventud, Cioran Nietzsche. Y en cuanto a la prosa, a la exposición, al método, diríamos, entre la erudición y la divulgación, o para utilizar un término, seamos un poco más serios, un término de Kant, entre la filosofía académica y la filosofía mundana. Así que ya en esa época existía eso que hoy es tan combatido por la jerga academicista. Yo creo que te sentís muy cómodo en estas alternativas. Bueno, es verdad que yo he movido entre esas alternativas o me han empujado, ¿no? Me parece que era Jean Cocteau quien decía eso de los extremos me tocan. Entonces yo a veces me encuentro un poco como Cocteau, que los extremos me tocan, ¿no? Y que, bueno, he intentado no tener que aceptar completamente ningún tipo de marco determinado, sino que los marcos fueran saliendo de la investigación o de la búsqueda o del activismo también que uno llevaba a cabo en un momento. No tener, por ejemplo, antes mencionabas izquierda y derecha. Bueno, yo he intentado utilizar el término progresismo en el sentido de aceptar que hay izquierdas progresistas y reaccionarias, lo mismo que hay derechas progresistas y reaccionarias. Es decir, que ese monopolio que ha habido durante un tiempo, pues no.
una izquierda que hoy apoye a Raúl Castro, pues es una izquierda reaccionaria, será izquierda. Que pero es la izquierda argentina. Bueno, por eso me interesa este tema, porque y la derecha lo mismo, o sea, que decir que hay que quitar un poco la idea de que, por ejemplo, los regímenes con más interés hoy en nuestro mundo reciben elementos de la izquierda y de la derecha, es decir, pues la seguridad social, la protección sindical, etcétera, viene de la izquierda, pero el constitucionalismo, etcétera, viene de la derecha. Entonces, todo eso forma el Estado democrático moderno. El Estado democrático moderno no podríamos aceptarlo sin unos elementos tomados de la tradición de izquierda y de la derecha. Entonces, yo creo que eso es lo que algunos hemos intentado reconocer. Yo me definiría, y creo que, no sé si vos coincidís, porque me resulta muy difícil cuando me preguntan porque para la derecha soy de izquierda, para la izquierda soy de derecha. Y yo diría, pero soy un liberal de izquierda. Liberal porque creo absolutamente en la autonomía individual como el máximo valor. Y de izquierda porque no creo en que el mercado solucione todos los problemas. Yo tenía un amigo que decía, yo soy liberal en todo menos en la economía. Claro. Y entonces, en cierta forma, eso es un poco lo que pasa. Yo soy liberal en todo menos en la economía. Hasta por ahí nomás, porque el mercado debe existir, pero regulado por el Estado, por la política. Karl Popper no decía que el Estado no debía intervenir en nada, ¿no? Y Karl Popper hombre, es que también las palabras, claro, van cambiando y los significados. Por ejemplo, hoy un liberal como John Stuart Mill pasa casi por un socialdemócrata. Bueno, él sería un liberal de izquierda. Por eso te decía, cuando lo has dicho, yo que, soy, en fin, adicto, tengo pocos santos en mi santoral, pero uno de ellos es John Stuart Mill. Y el libro sobre la libertad. Y hoy, en cambio, los neoliberales critican el libro sobre la libertad de Stuart Mill porque dicen que es intervencionista, que, por ejemplo, defiende una educación pública, etcétera, etcétera. Claro, no, y los liberales puros de hoy en realidad no son verdaderos liberales, porque para empezar, la base del liberalismo es cada uno debe ser dueño de sí mismo, de su personalidad y por lo tanto de su cuerpo. Los liberales del siglo XX han estado, por lo menos los argentinos y los latinoamericanos, han estado en contra de la despenalización del aborto, han estado en contra de la igualdad con los homosexuales, han estado en contra de la eutanasia. Valores que defiendo yo, y no como izquierda, sino como auténticamente liberal. Sí, bueno, pero es que en España exactamente lo mismo. Es decir, los liberales defienden, incluso defienden la enseñanza religiosa, etcétera, que son valores dudosamente liberales. Pero en cambio, luego lo gracioso es que en el momento en que llega que hay una crisis económica y los bancos entran en quiebra, entonces tenemos que salvar a los ciudadanos. Y dicen, ya si somos liberales, dejemos hundirse a los bancos. No. O sea, para hundirse los bancos no somos liberales. Tenemos que salvarlos, tiene que intervenir el Estado. En cambio, para la prohibición del aborto, para la prohibición de la eutanasia, ahí ya... Sí. O sea, realmente es una paradoja. O sea, yo creo que por eso, cuando uno se niega un poco a ser encasillado en esos términos, no es tanto que no quieras comprometerte o que no quieras, sino que verdaderamente son términos que no explican realmente la realidad. No, o sea, que un liberal partidario de prohibir el aborto, prohibir la eutanasia, de la religión en la escuela, y que en cambio es partidario de que hay que salvar de la quiebra a los bancos, es un liberal muy extraño. Es decir, no es que los demás seamos raros, es un liberal muy habría raro. que utilizar un término que inventó Bernardo Croce hace mucho, liberista. Liberista sería el que cree en la libertad económica y no cree en las otras libertades civiles. Claro. Liberalismo sería lo que pensamos nosotros, ¿no? Ahora, quizá algo en lo que Sabater, no sé si es tan matizado, es en su crítica al nacionalismo, a los nacionalismos. Sí, bueno. Ahí me parece que esa búsqueda de alternativa o superación... No, pero fíjate, ni siquiera tampoco diría yo eso. Nietzsche decía que los términos tienen o historia o definición. Es decir, el número 4 tiene definición pero no tiene historia, es siempre el mismo. En cambio, el término liberalismo, por ejemplo, no admite una definición única porque tiene historia, ¿no? Entonces el nacionalismo tiene historia, no tiene definición. Es decir, no es lo mismo el nacionalismo del siglo XVIII, que permitió, digamos, trasladar lo que eran los privilegios reales al pueblo y a la nación, ¿no? Entonces, en el fondo, la genealogía que antes sostenían los reyes de Francia pasó al pueblo francés. Entonces, eso
en ese momento era emancipador, era liberador, era progresista, en el sentido que yo utilizo la expresión. Pero claro, en cambio, los nacionalismos que hoy impiden que haya uniones supranacionales en Europa o que quieren disgregar por motivos étnicos, etcétera, estados de derecho como en España y tal, bueno, eso es difícilmente compatible, digamos, con la democracia. Entonces, que el nacionalismo, que en un momento fue uno de los motores de la democratización frente a las monarquías absolutas, ha cambiado de signo. Ha cambiado de signo. Exactamente. Ahora, en nuestro país tenemos otro, no sé si en España también en una época, no creo tanto, en que el nacionalismo hoy se identifica, la izquierda se identifica con el nacionalismo. Son nacionalistas de izquierda. Eso es lo pintoresco, porque, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en un país como Italia, han surgido unos movimientos, la Liga Norte, etcétera, unos movimientos de tendencia nacionalista, separatista, disgregadora. Pero claro, son vistos como movimientos de derecha. Es decir, nadie se le ocurre decir que Umberto Bossi es un líder de la izquierda. En cambio, curiosamente, los movimientos similares a los de Bossi, etnicistas, disgregadores, etcétera, que hay en España, son apoyados como movimientos de... Bueno, aquí los movimientos nacionalistas... En América Latina también. Sí. Chávez, que es un militar. Ollanta Humala ahora, que es un militar. En Argentina, Y el peronismo, que nace de un líder militar. Sí. Yo, claro, como hemos por eso tenido... acá tenemos que combatir en la Argentina y en América Latina el nacionalismo. Ahora, lo que me gustaría plantearle a Fernando... No en el siglo XIX, por supuesto. Vos tuviste una actitud zigzagueante en cuanto a cómo combatir a ETA. En algún momento me parece que aceptaste el diálogo y después consideraste que no había que dialogar. Es que tú piensas que una cosa es... ETA era un movimiento armado, terrorista, etcétera, en el momento, pero claro, una cosa es cuando está funcionando debajo de Franco y otra cosa después. Es decir, el grupo de militares que en la Operación Valquiria quiso matar a Hitler era un grupo terrorista. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor todos pensamos que no hubiera estado mal, que hubiera conseguido su objetivo. Bajo Franco prácticamente, creo que mató solamente a Carrero Blanco, ¿no? No, él mató a guardias civiles y mató a... Pero su actividad mayor fue posterior. Lo de Carrero Blanco fue lo que llamó más la atención y porque fue... Y que era importante porque era el heredero. Y que además revela hasta qué punto, digamos, los gerifaltes del régimen franquista y el propio Franco no veían peligro a su alrededor, porque Carrero Blanco iba a una iglesia a oír misa que estaba al lado de mi casa, la misma que iba mi padre, iba como un ciudadano, su coche con unos guardias, pero vamos, ninguna... probablemente hoy cualquier intendente, cualquier tal, se mueve con mucho mayor despliegue que el que se movían en aquel momento estas personas. Ahí hay todo un debate, porque algunos dicen, bueno, por ejemplo, en Irlanda la IRA se la frenó con diálogo. ¿Y por qué no? Pero es que la IRA no se lo frenó con diálogo. La IRA se frenó cuando la infiltración de los agentes británicos en el IRA había llegado hasta tal punto que ya no pudieron continuar su actividad y tuvieron entonces que ceder, pero no por el diálogo ni porque... Bueno, se dialogó a partir de la pérdida de fuerza de las organizaciones terroristas, ¿no? El IRA llegó a estar tan enormemente infiltrado por los agentes del M16 que en un momento determinado ellos mismos, los jefes, hicieron una reunión diciendo esto no puede continuar así, hay que llevar a cabo una purga interna, etcétera, y entonces se encargaron de llevar la purga interna al más fiable de ellos, que era el jefe de los agentes del M16. Entonces en ese momento ya se demostró que IRA no podía continuar, o sea que había llegado a su final. Bueno, me gustaría introducir, si te parece, Juan José, en algunos de los temas que Sabater trata en sus libros. Hay un tema muy potente que es la relación entre ciencia y religión, me parece. El último libro que me parece uno de tus mejores libros. La vida eterna. Yo lo acabo. Sí, me parece un libro extraordinario. Me gustaría que ahondaras un poco en esa... Bueno, yo el libro de la vida eterna lo hice lo empecé a escribir, bueno, primero no hace falta explicaros en nuestros países pues la presencia de la religión pero vamos, no solamente es una presencia, digamos, no solo es la presencia de la Iglesia, sino también la presencia de la religión como un mundo simbólico, etcétera, ¿no? Y a mí me había gustado mucho siempre los planteamientos de Santayana. Santayana, cuando hace su comparación entre la poesía y la religión, dice, bueno,
poesía y religión se mueven en mundos simbólicos, lo que pasa es que la poesía es una religión en la que no se cree, digamos, y la religión es una poesía en la que se cree, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso, un poco antes de que se pusiera la moda esta de God Delusion, de Richard Dawkins y todos estos, yo, claro, el libro, por ejemplo, libros como los de Dawkins o claro, también los planteamientos anglosajones en las escuelas, etcétera, son diferentes a los latinos, ¿verdad? Pero a mí me resulta un poco que Dawkins dedique un capítulo a discutir con Santo Tomás de Aquino, me parece un poco sorprendente, ¿no? Quiero decirte que a estas alturas, o sea, yo ya creo que no, o sea, no podemos, esa literalidad con que se toma a veces los Hitchens o el propio Dawkins, los dogmas eclesiásticos me parecen un poco también dogmáticos, es una cosa un poco curiosa. O sea, yo creo que hay que intentar interpretar la necesidad o los problemas a los que responde la religión, ¿no? Que es lo que intentaba yo en el libro. O sea, yo no trataba de, me parece ingenuo de decir lo que es verdad y lo que no es verdad, sino decir, bueno, ¿por qué creemos cosas y a qué necesidad responde y cuál es la diferencia que hay entre una cierta necesidad de creer que tenemos porque actuamos siempre sin noticias suficientes sobre el mundo, y la credulidad, que no es lo mismo. O sea, yo creo que lo malo no es tanto la fe como la credulidad. Bueno, un filósofo del siglo XX que trabajó mucho el tema de ciencia y religión fue Bertrand Russell. Sí. Y un teólogo, sí, Bertrand Russell desde ya, pero un teólogo católico heterodoxo, absolutamente relegado por la Iglesia y enemigo acérrimo de Ratzinger, Hans Kuhn, sí. Seguramente vos has leído mucho. Sí. Ese es una persona con la que yo coincidiría, salvo que él cree en Dios y yo no. O mejor dicho, yo soy agnóstico, porque tampoco puedo ser ateo, porque no sé, en los misterios del mundo no han sido resueltos. Pero bueno... Pero decía Borges esto cuando contaba que su padre le había dicho en una ocasión: mira, este mundo es tan extraño que todo puede ser, hasta el Espíritu Santo. Hasta el Espíritu Santo, claro. Que ya es efectivamente el colmo de las cosas raras. Claro, el ateísmo es una especie de religión inversa. No es que sea una religión inversa, es que también porque yo a veces cuando dicen, ¿es usted ateo? Pero ¿por qué me tengo que definir por ser ateo? O sea, es decir, yo por ejemplo no creo en los marcianos, pero si me preguntara a alguien qué soy, yo no diría soy antimarciano. Conjeturalmente es claro, posible que no me parece, que creo que yo soy un racionalista, bueno, supongo que como Juan José, etcétera, y entonces frente a una serie de posturas adopto una actitud racionalista sin más. Ahora, no definirte como ateo es definirte por una categoría religiosa. Claro. Y yo no creo... Claro, el agnosticismo, no un agnosticismo absoluto, porque el agnosticismo sería dogmático, sería nunca vamos a saber. Yo diría, soy un agnóstico débil, porque digo, hoy no podemos conocer los últimos misterios. No sabemos si dentro, y ojalá... Tú suscribes lo que dijo Bertrand Russell precisamente cuando ya el hombre con 90 y tantos años, alguien le preguntó, bueno... Y varios matrimonios. Russell, sí, eso por supuesto. Le dijo, bueno, usted ya, en fin, pues dentro de poco pues va a morir, y entonces imagínese usted que después de la muerte se encuentra con Dios, entonces, ¿qué olería? Entonces dijo Russell, señor, no nos diste suficientes pruebas. Ahora, Russell planteaba en torno a esto de ciencia y religión que en definitiva la ciencia iba a la saga de la religión. Lo que descubría la ciencia, la religión entonces iba y tenía que ir a otras órbitas. Pero ahora es un poco al contrario. La religión tiene que ir adecuándose a lo que la ciencia va descubriendo. Pero lo que pasa es que eso es el uso religioso, por ejemplo, que hay en los países, yo creo, por ejemplo, en Estados Unidos, etc. Es decir, no hay ningún país católico en Europa en el cual se explique la formación del universo con el sistema creacionista. O sea, es decir, vamos, pero ni Ratzinger dice eso. O sea, es decir, que verdaderamente... En la Argentina, desde 1943 a 1983, era la nación católica. Se creía. Pensé que ibas a decir que el peronismo era la religión. 40 años de dominación de la ideología de la Iglesia. Eso no debemos olvidar. No tan fuerte como España, pero fue... sí que recién ahora estamos viviendo una democracia pero que influir en el temario educativo, etcétera, etcétera,
ha sido más propio, curiosamente, de los países anglosajones que De de los los países protestantes, latinos. O sea, yo creo que los países Fundamentalismo. católicos se preocupaban tampoco de la ciencia, que tampoco tenían que intervenir salvo, bueno, en la época de Galileo sí, pero no posteriormente. O sea, es decir, en la España franquista, que era, en fin, sumamente pacata y católica para todo, pero no había una inclusión en los temarios. Simplemente se explicaba historia sagrada como si fuera una verdad sin duda, y luego se explicaba biología o zoología o cosmología como sin más. O sea que no, curiosamente no había un... Ya que mencionas esto de la educación, y tenés varios libros sobre el tema de la educación. Hoy estuve en una escuela esta mañana. Claro. Y se ha desatado en los últimos tiempos una polémica acá en la Argentina en torno a la posibilidad de que el gobierno, el Estado argentino, a través del gobierno, haga un canal exclusivamente para niños. Y la polémica gira un poco en torno, el canal se llamaría Paca Paca, en torno hasta qué punto esto no es peligroso, sobre todo con gobiernos Con este relativamente gobierno es populistas, peligroso, sí. porque se puede formatear a los niños, ¿no? Adoctrinamiento total. Bueno, el objetivo es claro, adoctrinar. eso depende de cómo se haga, claro, porque eso es evidente que... Es una herramienta que se deja es una en herramienta manos... como todo, claro, es como la educación misma, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo en que hay que educar, en valores, en que hay que explicar los valores ciudadanos. Claro, eso en manos de Goebbels pues puede dar un lugar a unos resultados terribles, pero no podemos excluir la educación por miedo. Lo más, eso de Paca Paca, después de venir de Italia, de Berlusconi, me suena un poco al Bunga Bunga de Berlusconi. Espero que no tenga que ver, que no sea lo mismo. No, pero acá en la circunstancia actual, en el contexto actual, no es reivindicable esto del canal infantil. En la circunstancia actual, el contexto Yo creo que actual, el problema no es los controles que va a haber, porque Sí. claro, eso, por ejemplo, en España hay una polémica, bueno, ha habido una polémica, yo creo que es una polémica artificial, pero en fin, hubo sobre la asignatura de educación cívica o de una educación para la ciudadanía, etcétera, que muchos hemos reivindicado desde hace muchos años, en fin, porque creemos que hay que explicar los mecanismos de la democracia, las garantías, es decir, que de alguna forma es un poco absurdo que un niño conozca la función fanerógama de las plantas, pero no conozca la función constitucional que tienen las leyes. Estas cosas ¿no? quizás deberían ser sistémicas, ¿no? Por el mismo motivo que, por ejemplo, siempre uno es reacio a que existan escuelas estatales de periodismo. Porque si desde un gobierno se hace una escuela, una facultad de periodismo, y no se deja eso con cierta libertad, se puede formar a la opinión pública a través de ese canal. Pero eso depende. Porque con gobiernos democráticos no habría No, problema. claro, es que el Pasa que problema, acá no es decir, lo es. el problema, hombre, es decir, los estados son los que definen el plan de estudios, por ejemplo. Entonces, claro, según eso, no podría haber ministerios de educación ni podría haber planes de estudio porque todos pueden estar. O sea, el asunto es qué controles, ¿Qué controles, sí. existen para eso. A veces, cuando los que se oponen, siempre clérigos, en España, la educación para la ciudadanía y que dicen que son los padres los únicos que pueden transmitir valores, este tipo de cosas, el argumento que utilizan es ese, es totalitario, es no sé qué. Bueno, no, es que el control... El Estado no educa, los que educan son profesores, maestros, etc. Lo que tiene que haber es unos controles, digamos, para tener la garantía de que entre esos maestros, etcétera, hay una serie de un cierto pluralismo, ¿no? Lo que pasa que, claro, por ejemplo, en España lo que se trata de evitar es que se expliquen teorías, pues eso, por ejemplo, como que la familia no siempre tiene que ser la fórmula patriarcal tradicional, sí, sino que sí. hay otras fórmulas de convivencia, etcétera, etcétera. Todo eso es visto como una incitación a la sodomía, no sé qué, pues claro. Entonces, si realmente se considera que, por ejemplo, hay un movimiento que dice que es que la educación sexual en las escuelas es corrupción de menores, claro. Entonces, Acá imagínate, también, claro, la Iglesia Católica. entonces, claro, ese tipo de argentina. planteamiento, quiero decir, o sea, bueno, hombre, claro, evidentemente, si el que dirige la educación sexual es el Marqués de Sade, pues eso puede influir negativamente en los niños, ¿no? Pero claro, tampoco tenemos que imaginar que sea el Marqués de Sade el que va a dirigir Pero, claro, el problema es que los marqueses de Sade están en la realidad.
Sí, claro que sale la realidad por ahí. Entonces, los límites deberían ser Pero los marqueses de sistémicos, ¿no? Sade no se ocupan de ser profesores de escuela secundaria. Ni Esperemos, no demos primaria. ideas, no demos Así ideas. que no creo que ese sea Bueno, el peligro. tenemos que ir redondeando. Habías dicho al Sí. principio, Juan José, que había miles de preguntas y se nos ha Pero ya agotado el renunció, tiempo. ya renunció a hacerlas. Prudentemente. Sobre todo porque yo no podría Contanos en un contestarlas. minuto Yo no podría final contestarlas. el trabajo sobre Borges que estás haciendo y con eso cerramos. Bueno, esto forma parte de una cadena de ciudades y escritores ligados a ellas, ¿no? Hemos hecho yo, en fin, empezando un poco chauvinista, empecé por San Sebastián y Don Pío Baroja, que fue la primera que hicimos, después hicimos los existencialistas, y París y los existencialistas, después el Madrid del siglo de oro, López, Cervantes, ahora el Buenos Aires de Borges, el Santiago de Pablo Neruda, el México de Octavio Paz, y tenemos a continuación para junio el Londres de Virginia Woolf, el Edimburgo de Stevenson, la Irlanda de Yeats, ¡Qué placer! La Bretaña de Chateaubriand, la Florencia de Dante, la Praga de Kafka, en fin, bueno. Claro, la única desventaja de eso es que cuando llegues al paraíso te va a parecer módico. Exactamente, voy a decir, quiero volver. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un orgullo tener en nuestro programa Para mí al estar con filósofo vosotros. Sabater. Muchas gracias. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar